Hola amigos, pues vamos a continuar esta vez con el siguiente módulo de electrónica básica. Pero antes que otra cosa, permítanme agradecerles y darles la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que ya existen en este canal, esperando que sigamos creciendo y que seamos una comunidad donde, aparte de que crezcamos en cantidad, crezcamos en conocimiento. Bien, pues en este turno toca ver los tipos de circuitos que hay. Para tal efecto, vamos a iniciar. El primer tipo de circuito que tenemos es el circuito en serie. Este se forma cuando se conectan una o más cargas a una fuente de modo que solo exista una trayectoria para la circulación de la corriente. Veamos dos ejemplos. Como podemos observar, en el primer circuito tenemos una fuente de 9 volts y una carga de 10 kilo ohms, pero si se fijan solamente hay un camino que nos lo está indicando las flechas o la dirección de las flechas por la cual circula la corriente. En el segundo ejemplo, a pesar de que se nos incrementa el número de resistencias o cargas que tenemos en el circuito, de todos modos se puede observar claramente en el sentido que van las flechas que solamente existe un camino o trayectoria para el flujo de dicha corriente. Como segundo circuito tenemos el circuito en paralelo. Este circuito se forma cuando se conectan dos o más cargas a una fuente, de modo que existen varias trayectorias para la circulación de la corriente. Veamos un ejemplo. Como podemos observar en este ejemplo, de igual forma tenemos una fuente de 9 volts y tenemos tres resistencias o cargas de diferentes valores, pero podemos observar el sentido en el que van las flechas, que por ejemplo aquí tendríamos en este cuadro una trayectoria. Si nos extendemos hasta la siguiente resistencia tenemos una segunda trayectoria, y si nos vamos hasta la tercera resistencia también existiría una tercera trayectoria, de manera tal que si alguna de las dos resistencias anteriores o cualquiera de estas dos resistencias nos estuvieran faltando, de todos modos habría un flujo de corriente. Y por último, el tipo de circuito mixto o serie paralelo. En este circuito se forma por la combinación de conexiones en serie y paralelo hacia la misma fuente. Veamos unos ejemplos. Observemos el primer ejemplo. Tenemos una fuente y dos resistencias conectadas directas a la fuente, que en este caso esta sería una parte del circuito que está conectada en serie. Y tenemos tres resistencias más que, como podemos observar, están conectadas en paralelo. De igual manera, en el segundo ejemplo, tenemos una fuente de 9 volts y tenemos dos LEDs y dos resistencias conectadas en serie a esa fuente. Y aparte tenemos dos módulos en paralelo que constan cada uno de tres resistencias y tres LEDs. Como podemos observar, se hace un circuito mixto por las conexiones que tenemos en serie y en paralelo y por el número de trayectorias que puede seguir la corriente. En este caso, para no hacer muy largo el video, vamos a explicar únicamente las características de un circuito en serie. Para el siguiente módulo explicaremos las características del circuito paralelo y del circuito mixto. Continuamos. Veamos las características. La primera característica nos dice que la corriente en un circuito en serie siempre es igual en cualquier punto. Es decir, si podemos observar la fórmula, nos dice que tenemos una corriente total igual a la corriente que pasa por la carga 1, a la corriente que pasa por la carga 2, la corriente que pasa por la carga 3, e igual a la corriente N, es decir, al número que tuviéramos en total de cargas que atraviesan el circuito. En la corriente en serie
depende de la resistencia total denominada como RT o resistencia equivalente, denominada como REQ. La resistencia total RT o equivalente REQ es igual a la suma de resistencias que contiene el circuito. La fórmula que utilizaremos para calcular dicha resistencia se muestra a continuación. Nos dice que la resistencia total va a ser igual a la suma de la resistencia de la carga 1 más la resistencia de la carga 2 más la resistencia de la carga 3 más la resistencia de la carga N. Esto quiere decir el número total de resistencias que tengamos en el circuito. Otra de las características que vamos a encontrar en un circuito en serie nos dice que el voltaje en un circuito en serie se distribuye a través de cada una de las cargas, y mientras menor sea la resistencia de la carga, menor será el voltaje que atraviesa y viceversa. Es decir, mientras mayor sea el valor de la resistencia, mayor será el voltaje. La fórmula que vamos a utilizar va a ser la siguiente. Nos dice que el voltaje total es igual al voltaje que corre por la carga 1 más el voltaje que tiene la carga 2 más el voltaje que tiene la carga 3 más el voltaje en la carga N, según el número total de resistencias o cargas que tengamos en el circuito. Una característica más nos dice que el voltaje que tiene cada resistencia es conocido como caída de voltaje, y la suma de caídas de voltaje es igual al voltaje entregado por la fuente. Continuamos con las características. La corriente total es igual al voltaje, denominado por la letra V, aplicado entre la resistencia total, denominada por la letra R sub T. Es decir, veamos la fórmula. Nos indica que la corriente total es igual al voltaje sobre la resistencia total. En los circuitos en serie tenemos una regla. La regla nos dice que la resistencia total de un circuito en serie es siempre mayor que la mayor de las resistencias. Hagamos un ejercicio. El primer ejercicio nos dice que dos resistencias, una de 680 ohms y una de 120 ohms, están conectadas en serie a una batería de 9 volts y nos pide calcular algunos incisos. El inciso A nos dice que calculemos la resistencia total del circuito. En el inciso B, la corriente a través del circuito. En el inciso C, las caídas de voltaje en las resistencias. Y por último, en el inciso D, nos pide demostrar que la suma de la caída de voltajes es igual al voltaje aplicado al circuito. Veamos una muestra del circuito que vamos a calcular. Tenemos una fuente de 9 volts, como nos lo está indicando, y tenemos una resistencia de 680 ohms y una resistencia de 120 ohms. Vamos a darle solución al ejercicio. Inciso A. Nos pide que calculemos la resistencia total del circuito. Veamos los datos que nos da el problema. Tenemos una resistencia número 1 que es igual a 680 ohms. Una resistencia número 2 que tenemos de 120 ohms y un voltaje aplicado al circuito de 9 volts. La fórmula que vamos a utilizar nos dice que la resistencia total es igual a la suma de las resistencias de cada una de las cargas. Entonces vamos a hacer la sustitución de tal forma que nos queda que la resistencia total va a ser igual al valor de la resistencia 1, que en este caso son 680 ohms, más el valor de la resistencia 2, que son 120 ohms. Como tal, entonces nos dará un resultado final de que tenemos una resistencia total de 800 ohms. En el inciso B nos está pidiendo que calculemos la corriente a través del circuito. Analicemos nuevamente los datos. Dijimos que tenemos una resistencia 1 de un valor de 680 ohms, una resistencia 2 de 120 ohms,
un voltaje de 9 volts y el resultado de la resistencia total del inciso anterior que obtuvimos 800 ohms. Aquí la fórmula que vamos a utilizar nos dice que la corriente total es igual al voltaje sobre la resistencia total. En este caso, la sustitución nos quedaría de la siguiente manera. Nos dice que la corriente total va a ser igual a 9 volts sobre 800 ohms. Y como resultado vamos a tener la siguiente expresión, que la corriente total es igual a 0.0125 amperes, o expresado en miliamperes estaríamos hablando de 11.25 miliamperes. Resolvamos ahora el inciso C. En el inciso C nos pide que calculemos las caídas de voltaje en las resistencias. Vamos a analizar los datos que tenemos. Tenemos una resistencia 1 con un valor de 680 ohms, la resistencia 2 con un valor de 120 ohms, un voltaje aplicado al circuito de 9 volts, una resistencia total de 800 ohms y una corriente total de 0.0125 amperes. La fórmula que vamos a utilizar para este ejercicio nos dice que el voltaje de cada resistencia va a ser igual a la corriente total por el valor que tenga la resistencia en cuestión. Vamos a hacer la sustitución de tal manera que para R1 nos va a quedar que el voltaje va a ser igual a 0.0125 amperes por 680. Como resultado vamos a tener para el voltaje de R1 que va a ser igual a 7.65 volts. Hagamos ahora la sustitución para la resistencia número 2. Nos dice que el voltaje 2 vamos a tener 0.0125 amperes por 120 ohms. Y como resultado nos va a dar que el voltaje 2 va a ser igual a 1.35 volts. Continuamos. Por último de este ejercicio vamos a solucionar el inciso D, el cual nos pide que demostremos que la suma de las caídas de voltaje es igual al voltaje aplicado al circuito. Analicemos nuevamente los datos. Tenemos una resistencia de un valor de 680 ohms, una resistencia de 120 ohms, un voltaje de 9 volts, una resistencia total de 800 ohms, una corriente total de 0.1125 amperes, un voltaje para la resistencia número 1 de 7.65 volts y un voltaje para la resistencia número 2 de 1.35 volts. La fórmula que vamos a estar utilizando va a ser que el voltaje total va a ser igual al voltaje que exista en cada una de las cargas. En este caso estaríamos hablando del voltaje de la resistencia número 1 y de la resistencia número 2 únicamente. Haciendo la sustitución nos quedaría igual a que voltaje total va a ser igual a 7.65 volts que corresponde al valor de B1 más 1.35 volts que corresponde al valor de B2, lo que nos da un resultado final de un voltaje total de 9 volts, lo que nos permite demostrar que la suma de caídas de voltaje es la misma que desde el inicio dijimos que queda aplicado al circuito. Vamos a hacer una demostración de este ejercicio en un simulador. El simulador que vamos a utilizar se llama Cocodril. Aquí, nada más como observación, vamos a poder demostrar lo que fue el inciso B y el inciso C y D. El inciso A no, porque por las características del simulador no tenemos un elemento o un componente que nos permita hacer la suma de resistencias. Bien, entonces hagamos el circuito. Nos vamos a ir a la parte de electrónica, a la parte de electrónica analógica. Vamos a seleccionar la fuente, que en este caso es una batería de 9 volts. Vamos a utilizar como componentes pasivos las dos resistencias que nos pide, que nos dice el problema que tenemos. Y de igual manera vamos a utilizar unos medidores. Va a ser el amperímetro y van a ser 3 voltímetros los que vamos a utilizar.
Hagamos las conexiones. Inicialmente vamos a conectar la fuente a la resistencia número 1. La resistencia número 2 la vamos a conectar con la resistencia número 1 y en este caso vamos a conectar el amperímetro que nos va a dar la medida de la corriente que pasa a través del circuito. Ahora sí, vamos a conectar el primer voltímetro para medir el voltaje que cruza a través de la resistencia número 1. De igual forma vamos a conectar el segundo voltímetro para demostrar el voltaje que atraviesa por la resistencia número 2. Y el tercer multímetro lo vamos a conectar para demostrar el voltaje total del circuito. Bien, vamos a proceder a hacer que funcione nuestro circuito, nuestro simulador, y lo único que nos falta es cambiar los valores de las resistencias. Dijimos que la resistencia número 1 tiene un valor de 680 ohms y la resistencia número 2 tiene un valor de 120 ohms. Bien, de acuerdo a lo explicado y los cálculos que hicimos, dijimos que hay una corriente total de 11.25 miliamperes. Aquí, si se fijan por los redondeos de las cifras, nos está dando 11.3, pero en el menú o en el mensaje que nos manda nos dice que la corriente es igual a 11.25 miliamperes, lo que comprueba los resultados que obtuvimos en el ejercicio. Por otra parte, nos dice que el voltaje en la resistencia 1 es igual a 7.65 volts y en el caso de la resistencia número 2 nos dice que es igual a 1.35 volts. Y por último nos está pidiendo que demostremos que el voltaje que corre a través del circuito efectivamente son 9 volts. Bien, con esto damos por terminado el ejercicio número 1. Vamos a resolver otro ejercicio. En el ejercicio número 2 nos dice que tenemos 4 resistencias de 220 ohms que se conectan en serie con una fuente de 5 volts y nos pide de igual forma calcular 4 incisos. El inciso A vuelve a ser la resistencia total del circuito, el inciso B la corriente a través del circuito, en el inciso C las caídas de voltaje en las resistencias y en el inciso D demostrar nuevamente que la suma de caídas de voltaje es igual al voltaje aplicado al circuito. En este caso vamos a analizar el circuito. Nos dice que tenemos una fuente de 5 volts y 4 resistencias cada una conectadas de 220 ohms. Solucionemos el inciso A del segundo ejercicio. Nos pide que calculemos la resistencia total del circuito. Analizando los datos, nos dice que tenemos 4 resistencias de un valor de 220 ohms cada una y un voltaje aplicado de 5 volts. La fórmula que vamos a utilizar nos dice que la resistencia total es igual a la suma de las resistencias de cada una de las cargas. En este caso tenemos 4 resistencias, hagamos la sustitución. Y nos va a quedar de tal manera que nos dice que la resistencia total es igual a la suma de los valores de cada una de las resistencias. Como dijimos que las 4 son de 220 ohms, el resultado final va a ser una resistencia total de 880 ohms. Demos solución al inciso B. En el inciso B nos pide que calculemos la corriente a través del circuito. Para esto vamos a hacer el análisis de datos y nos dice que tenemos las 4 resistencias de 220 ohms, un voltaje de 5 volts y la resistencia total obtenida en el inciso anterior de 880 ohms. La fórmula que vamos a utilizar, ya conocida, es que nuestra corriente total va a ser igual
al voltaje sobre la resistencia total. Hagamos la sustitución. Nos va a quedar de tal forma que nos dice que la corriente total es igual a 5 volts sobre 880 ohms. Como resultado vamos a tener el siguiente valor. Nos dice que la corriente total será igual a 0.00568 amperes o igual a 5.68 microamperes. Solucionemos el inciso C. En este inciso nos pide que calculemos las caídas de voltaje en las resistencias. Analicemos los datos y vamos a hacer una observación. Como ya dijimos, tenemos 4 resistencias y todas son del mismo valor. Por lo tanto, vamos a hacer el cálculo únicamente de una, dado que al calcular la misma operación para las 4 vamos a obtener el mismo valor. Tenemos el voltaje de 5 volts, una resistencia total de 880 ohms y una corriente total de 0.00568 amperes. La fórmula que vamos a utilizar nos dice que el voltaje en una resistencia va a ser igual a la corriente total multiplicada por el valor de la resistencia. Haciendo la sustitución, nos vamos a tener que el voltaje va a ser igual a 0.00568 amperes por 220 ohms, lo que nos va a dar un resultado de que es el voltaje en cada una de las resistencias va a ser igual a 1.2496 volts, que si lo redondeamos obtenemos el valor de 1.25 volts. Esto sería para cada una de las resistencias. Con este valor vamos a poder dar solución al inciso final, al inciso D, donde nos pide que demostremos que la suma de las caídas de voltaje es igual al voltaje aplicado al circuito. Volvamos a analizar los datos. Dijimos que tenemos 4 resistencias de 220 volts, tenemos un voltaje de 5 volts, una resistencia total de 800 ohms y una corriente total de 0.00568 amperes y un voltaje para cada una de las resistencias de 1.2496 volts o igual a 1.25 volts por cada una de las resistencias en cuestión o que nos forman el circuito. Bien, entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula que nos dice que el voltaje total va a ser igual a la suma de los voltajes de cada una de las cargas. Hagamos la sustitución. Lo que nos queda que el voltaje total va a ser igual a la suma de 125 volts de cada una de las resistencias. Como resultado final, entonces vamos a obtener que en el circuito se aplica un voltaje total de 5 volts. Por último, vamos a demostrar todos estos valores nuevamente en el simulador y con esto vamos a concluir el módulo del día de hoy. Regresamos al simulador. En este caso vamos a modificar el circuito que habíamos hecho y vamos a poner los componentes que nos están haciendo falta. En este caso nos dice que tenemos 4 resistencias, vamos a sacar 2 resistencias más para poderlas conectar. Y vamos a sacar también, en este caso vamos a utilizar 5 voltímetros. Vamos a hacer las conexiones y vamos a comprobar los resultados obtenidos en nuestro ejercicio. Conectemos entonces la resistencia número 1, la resistencia número 2, la resistencia número 3, vamos a hacerlo un poco más amplio, y la resistencia número 4. Cambiamos los valores de cada una de las resistencias, que como ya dijimos todas son de 220 ohms.
y vamos a proceder a conectar los multímetros. Nos faltó sacar un multímetro, ahorita lo obtenemos para sacar el valor total del voltaje que corre por el circuito. Regresamos a los componentes, sacamos un multímetro más y hacemos la conexión. Y por último, nos estaría faltando modificar el valor de la fuente, que dijimos que en este caso son 5 volts. Como podemos observar, nos decía en el ejercicio que tenemos un resultado de corriente total de 0.00568 amperes, o que es lo mismo decir 5.68 miliamperes. Nos dijo también el resultado del ejercicio que tenemos un voltaje por cada carga de 1.25 volts. Y por último, el inciso D nos dice que demostráramos que todo el voltaje que corre a través del circuito es igual al voltaje suministrado por la fuente. Bien, compañeros, con esto damos por terminado este último módulo, o este último ejercicio, no último módulo, en relación a los circuitos en serie. Como les comenté al principio, para el siguiente video vamos a ver la demostración, igual con ejercicios, de lo que es el circuito en paralelo, qué fórmulas se utilizan y cómo hacer el cálculo también para lo que son un circuito en serie o paralelo, o conocido también como mixto, así como sus respectivas características. Pues los invito nuevamente a que se sigan suscribiendo, a que sigan aportándonos sus comentarios, que son realmente muy valiosos. Es el alimento, válgase la expresión, para las personas que nos dedicamos a hacer este tipo de videos, donde nuestra única intención es compartir parte del conocimiento y pues que seamos una sociedad cada día más y más y más culta. Hasta luego, compañeros, y muchas felicidades y nuevamente bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. Hasta la próxima.